Que el Señor te bendiga. Nuevamente un privilegio el poder estar aprovechando bien el tiempo. Dice la palabra del Señor que los tiempos son malos, por lo mismo necesitamos cada día ser edificados a través de la palabra del Señor. Estoy convencido que cada vez que Dios permite sucesos, por decirlo radicales, cambios radicales. Hoy estoy acá, mañana Dios sabe, a veces suena tan abierto en su momento, pero ciertamente puede ser así, que hoy esté aquí, mañana Dios sabe. Suele que Dios permita cambios radicales en nuestras vidas con el propósito de conocerle más, de apegarnos más a su voluntad, de estar siempre más en su presencia, y esto literalmente es maravilloso. Hoy quiero que hablemos acerca de la promesa del Padre al momento de que Él permite un cambio, vuelvo al punto, un cambio radical en nuestras vidas. El primer ejemplo, Génesis capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira, esta palabra es maravillosa. Pensamos acá y ubicamos acá también el caso de Abraham. Un cambio radical para su vida, para su familia y para su futuro. Y dice la palabra del Señor que el Padre le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En este caso, Jehová no le dice a Abraham, aquí están los planos, este es el nombre de la ciudad donde vas a ir. No, le dice solo deja todo y camina, y yo te diré a dónde vas a ir. Qué maravilloso es realmente cuando Dios propicia, por decirlo de esa manera, en los cristianos un cambio radical, pero sobre todo en la confianza que Él tiene un propósito. Estoy convencido de que nada de lo que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro mal. Al contrario, dice la misma palabra del Señor que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si en su momento se vislumbran o vienen esos cambios radicales, debemos siempre de depender de nuestro Padre Celestial. Él se lo dice. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Igual por convicción, Dios no nos envía a un lugar sin un propósito específico. Como cristianos, estoy hablando de sus hijos. Dios no nos envía a lugares o nos cambia de lugares con despropósito. Al contrario, todo tiene un propósito. Y Él se lo dice. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mira qué maravilloso. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice la palabra del Señor, se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces, si estamos pasando esos procesos o estamos en momentos tan diferentes a como estábamos ayer, o en el año pasado, o tiempos pasados, ubiquémonos en los propósitos que nuestro Padre tiene para nosotros. Y mira, se lo dice, y serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, a través de ti obraré y llevaré bendición. Qué maravilloso es esto. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué maravilloso es. De que del pasado tenemos referencia, pues lo vivimos. Del presente, pues es algo que estamos viviendo al momento, pero del futuro, literalmente solo Dios lo sabe. En su momento, comenzando al inicio de cada ciclo, tiempo, año, se piensa en volver a la rutina, el mismo horario, las mismas situaciones, los mismos espacios, los mismos lugares. Y muchas veces se acomoda uno a ese tipo de vida, a la rutina. Así es. Así trabajo, así es mi vida y así es todo. Pero qué maravilloso es cuando los hijos de Dios aceptamos lo que yo le llamo un reto, a comenzar de nuevo,
a reiniciar, pero sobre todas las cosas, siempre en la confianza de Él. Nuevamente estoy convencido que Dios no nos permite pasar por momentos trascendentales por casualidad. Todo tiene propósito. Lo digo de esta manera, no nacimos donde nacimos por casualidad. No vivimos donde vivimos en la actualidad por casualidad. Dios tiene un propósito. Y sobre todo un propósito para glorificarse. Y sobre todo, para que el nombre de Jehová sea conocido en todo lugar. Mira qué maravilloso. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira esta palabra. Al momento que Abraham obedece, él esperaba en Jehová. Al momento que somos trasladados o movidos o viene un cambio radical en nuestras vidas, confiamos en Jehová, esperamos en Él. Vuelvo a ese punto, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios no permitirá los cambios en nuestras vidas, a menos que tengan un propósito de bien, porque son sus planes. La palabra del Señor dice que los planes de Jehová son planes de bien y no de mal. Así que si estás donde estás, si fuiste llevado por Dios a donde estás, es porque hay un propósito de glorificarse. Amén, mira esto. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira los tiempos presentes y futuros, confiando en nuestro Padre Celestial, obrará de una manera sobrenatural y veremos su mano de poder actuando a nuestro favor, cuidándonos, guardándonos y respaldándonos. Mira lo que dice. Versículo 11, Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No se nos olvide jamás que fiel es el que prometió, dice la palabra. Así que Dios va a permitirnos cambios radicales con propósitos de bien. El punto es cuánto hemos dependido y dependemos de Él en esos cambios y esperamos en Él. Porque esperar en Él es confiar plenamente de que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan bien a bien, dice la palabra. Y mira esto, dice el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Qué hubiese pasado si en su momento Abraham no obedece? El Señor le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, deja tu comodidad y vete al lugar donde te mostraré. Si le dice, pues no, aquí estoy bien. Porque suele suceder, mira, el ser humano también suele acomodarse a las rutinas, a las maneras diarias de hacer. No, así estoy bien, mira cuántas veces hemos escuchado también esto. Mira, si Dios te moviera, no, espero que no lo haga, porque aquí estoy bien, estoy acostumbrado, esta es mi rutina, así vivo, así pienso. Y mira qué maravilloso es. Vuelvo a ese punto, si Abraham le dice, no voy, Señor, envía a otro. El otro hubiese sido el privilegiado y el bendecido. Y mira esto, no hubiese alcanzado la bendición y el cumplimiento de las promesas sobre su vida, sobre su descendencia. ¿Sabes que por la sadía de Abraham, de su comodidad, es que nosotros los cristianos fuimos alcanzados? Porque en Él se manifiesta. Y mira esto, y lo dice. Entonces, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ¿cuántos en su momento pensábamos que ya se había terminado nuestras vidas? Que ya había pasado el tiempo productivo, si es que alguna vez lo tuvimos. Y en su momento Dios nos levanta para crear, para rehacer, para reinventar, por decirlo de esta manera, y para comenzar un nuevo tiempo, no solamente para ser bendecido, sino para ser de bendición. Mira, me impacta esta palabra. Por lo cual, de uno ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ahora bien, todo el tiempo el Padre va a permitir cambios en nuestras vidas. Yo lo digo de esta manera porque suelen suceder tiempos de cambios radicales. Hoy una cosa, mañana otra cosa. Propósitos en el Señor. Y mira, suelen suceder esos cambios radicales. El punto es, ¿estamos dispuestos?
¿Estamos preparados? Y sobre todas las cosas confiamos en las promesas de nuestro Padre. Porque mira uno de los ejemplos, Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante. Mateo 4 del 18 al 22. Andando Jesús al mar, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mira, pretexto y excusas tenían tantas. Pero gloria sea al Señor por la sensibilidad que Dios ha puesto en el ser humano de obedecer la voz de Dios. Estos hombres son pescadores, están en sus tareas del diario. Y Jesús les dice, mira esto, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Y qué dice la palabra? Al instante, mira, sin dudar. Qué maravilloso es. Y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en ese sentir. Que cuando viene ese llamado de Dios, que cuando viene ese mover de Dios, no pongamos pretextos ni excusas, sino que estemos dispuestos a que el nombre de Jehová sea glorificado. Y qué maravilloso es verlo de esta manera. ¿Sí? Lucas capítulo 5, versículo 27 y 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Estaba trabajando, estaba en su trabajo, en sus tareas, pero escucha al maestro que le dice nuevamente, sígueme. Y él deja su trabajo, deja su tarea. Un cambio de vida radical. Mira quién es al final, Leví, Mateo. Esos cambios maravillosos que Dios obra en la vida de aquel que escucha su voz, que aquel que acepta esos cambios con agrado, pues que espera en Dios, confía en Él. Y mira lo que dice entonces la palabra, dejándolo todo se levantó y le siguió. Dejó su trabajo, dejó su tarea. Ahora mira este pasaje, Marcos capítulo 8, versículo 36, en la Biblia latinoamericana, esa versión. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. ¿Sabes? El cristiano debe de saber que cada vez que Dios permite cambios radicales en su vida es para su bien. En su momento son dolorosos, en su momento son tan inentendibles, pero qué maravilloso es seguir ese llamado e ir y hacer la voluntad del Padre. Ahora, por supuesto, en su momento la intención lo decía. En su momento la intención del ser humano es seguir la rutina. Ya estamos acostumbrados. Así es. Sí, va a la iglesia, sí, los domingos, porque esos son los días que puedo. Lee su Biblia, bueno, cuando puedo, cuando tengo tiempo. Ora, si no me da sueño, decía alguien, puedo hacerlo. Le habla a los demás, la verdad es que me da pena. Mira, hay excusas y pretextos los hay. Porque hay una intención de seguir la rutina. Veamos este caso. Mateo 19, del 16 en adelante. Un hombre joven se le acercó y le dijo, maestro, ¿qué es lo bueno que debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falsos testimonios, honra al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado. Mira qué impactante. ¿Qué esperaba este joven en su momento? Que le digan, bueno, ya puedes ir al cielo sin ningún problema. Porque tenía una rutina, por decirlo así. Él cumplía ciertamente los mandamientos, porque mira, le dice, ¿sí? ¿Cuáles son los mandamientos? No matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio, honrar a padre y a madre y amar al prójimo como a sí mismo. Y el joven le dice, todo esto lo he guardado. Todo esto lo cumplo. ¿Será que lo hacía? Bueno. Pero mira esto. Todo esto lo he hecho. Ya estoy ahora sí que acostumbrado.
a cumplir con estos mandamientos y los llevo al pie de la letra. A veces creemos que también basta con la rutina y la costumbre y los hábitos. Ahora escucha esto. Todo esto he guardado. ¿Qué más me falta? Mira esto. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. ¿Qué más estamos dispuestos a hacer para servir el nombre del Señor? El asistir a la iglesia, el leer la Biblia cuando se encuentra, el poder orar cuando se puede, el dar testimonio si es posible. ¿Qué más estamos dispuestos a hacer para el Señor? Sobre todo en estos tiempos. Porque van a haber, yo lo creo de esta manera, cambios radicales en nuestras vidas, cambios cruciales en nuestras vidas, donde el Padre lo permitirá por un propósito. Mira, este joven le dice, muy bien, ya he cumplido con los mandamientos, ya cumplo con las rutinas. Y él le dice, ¿qué más me falta? Le dice, vende todo lo que tiene y reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste porque tenía muchas posesiones. Sí cumplía, por decirlo así, con los mandamientos y estatutos, pero no podía hacer algo más que en su momento, vuelvo a ese punto de la rutina, nos acomodamos. Sí, buscar a Dios los domingos, leer la Biblia los domingos, orar cuando se puede. Eso es una rutina y que en su momento se nos van a pedir cuentas, por supuesto. Entonces, mira, el joven se va porque no quiere hacer más. Sí, con él le bastaba con lo que había hecho. Qué triste sería que en su momento nos baste el servirle a Dios como le hemos servido hasta hoy. El hacer para Dios lo que hemos hecho hasta hoy. Qué triste sería en su momento. Ahora mira esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo que el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. ¿Cuál realmente es tu tesoro? Si nos preguntaran en su momento, ¿cuál realmente es tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? Recordemos, nos exhorta la palabra del Señor a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas nos serán añadidas. Ahora bien, mira esto. Dice, les aseguro que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. El que tiene muchas posesiones o muchas cosas que considera más importantes. Los discípulos, al escucharlo, se quedaron asombrados. Dijeron entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Mira esto. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos? ¿Será que en su momento podremos nosotros decirle esto al Señor? Señor, lo hemos dejado todo. Una vida, costumbres, tradiciones, acomodamiento, profesión, deseos, sueños, los hemos dejado por servirte y te estamos sirviendo hasta la fecha. ¿Será que podemos decirle eso al Señor? Porque mira esto. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó, a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29, estamos en Mateo 19, 29. Y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Mira lo que dice. No hay nadie que haya dejado aún lo que en su momento consideró más importante por hacer mi voluntad, que no reciba 100 veces en esta tierra la recompensa. Nunca se nos olvide que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano, que todo lo que hemos dejado para el Señor no son pérdidas, son inversiones, le llamo yo, de tiempo, de espacio, de fidelidad hacia Dios. Entonces, y todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre, madre o hijos o propiedades por causa de mi nombre, por hacer mi voluntad, dice el Señor,
recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Mira qué maravilloso. Entonces, cuando vienen nuevamente sus cambios radicales en nuestras vidas, que somos pasados de un lugar a otro, confiando en nuestro Padre Celestial, todo tiene un propósito. Yo lo digo, en el Señor no hay pérdidas. Es una inversión que se está haciendo porque confiamos en Él, porque si hay un cambio radical en nuestras vidas y lo hemos dejado todo por servirle nuevamente, 100 veces en esta tierra cosecharemos, dice la palabra del Señor. Mira esto. Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sabes, como cristianos lo entendemos de esta manera, lo concebimos. No somos enviados a un lugar sin un propósito, sobre todo el de darle gloria y honra al Padre. Qué maravilloso es poder hacerlo. Yo lo creo, no existen las casualidades ni los accidentes en el Señor. Cada vez que somos enviados a un lugar, se presenta una necesidad precisamente en la mañana. Yendo a comprar esta bendición con la que hoy estamos transmitiendo. Una siembra, por cierto, de siervos del Señor. Al estar en ese lugar, la persona que me atiende, la familia, la esposa propiamente, comienza a platicar conmigo, me dice de los conflictos que tiene su esposo. Es cristiano, sí, pero tiene conflictos por falta de perdón. Yo le decía, Señor, por ese propósito me hiciste venir a este lugar. Y qué maravilloso es poder orar y bendecir y exhortar a estos hijos e hijas del Señor a buscar de la presencia del Señor. Porque nuevamente no somos puestos en un lugar por casualidad. Dios tiene un propósito, sobre todo para que seamos un medio de bendición. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces llamó a sus 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5, Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús dándole las siguientes instrucciones. No vayan por el camino de gentiles ni entren en la ciudad de los samaritanos, sino más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir caminando proclamen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron. Den de gracia. Mira qué maravilloso es tomar esta palabra. El hecho de saber que no vamos a ser enviados o no van a haber cambios radicales en nuestras vidas a menos que tengan un propósito de glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántas personas hemos conocido cuando Dios nos envía a esos lugares por algunas circunstancias, algunos momentos, y nos encontramos con la necesidad? Y somos ese medio para guiar a las almas, no solamente a recibir a Jesús como Señor y Salvador, sino que a encontrar la respuesta a sus necesidades. Qué maravilloso es. Nuevamente vuelvo a ese punto siempre. No estamos viviendo donde estamos por casualidad. No fuimos enviados a donde Dios nos envió o nos permitió llegar por casualidad, sino que estamos allí en ese lugar para que el nombre de Jehová sea glorificado, porque tenemos el respaldo y la autoridad del Señor. Y mira lo que les dice. Y al ir caminando, proclamen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Vuelvo a ese punto esencial. Debemos de dejar la rutina. Mira esto. Estamos comenzando, o están algunos comenzando con el trabajo nuevamente, regresaron de vacaciones algunos. Estudiantes en su caso, a los estudios nuevamente. ¿Sabes? No desaprovechemos la oportunidad de estar donde estamos para ser de bendición, para que la presencia de Dios se manifieste en la calle, en el mercado, en la empresa, en la universidad, en los centros de estudios, en todo lugar. Mira, somos enviados por el Padre con propósitos específicos. Seamos luz y sal. Seamos realmente de bendición, porque ese es el propósito de Dios. Ahora bien, hay punto importante en esta tarde. Yo lo percibo de esta manera. No se deja todo en balde. Para los cristianos, no se deja.
por nada. Cuando dedicamos ese tiempo, cuando realmente hemos sido cambiados en cuanto a nuestra manera de vivir, cambiaron las actitudes, las acciones, los quehaceres. No es por casualidad y también no es de balde. Mira ejemplos maravillosos de aquellos que dejaron todo y en su momento pasaron momentos tan difíciles. Perdón. Ah. Ah. En su momento podemos volver a ese punto. Nada sucede por casualidad. Vuelvo al punto. El Padre no nos deja o nos permite pasar procesos por casualidad. Todo tiene un propósito. Y lo decía, no dejamos lo que hemos dejado o no hemos dejado lo que hemos dejado de balde. Todo tiene un propósito. Aún cuando pasamos momentos tan difíciles, Dios tiene propósitos de bien. Y mira uno de los ejemplos, Génesis capítulo 45, hablando de José. José, recordemos, odiado por sus hermanos, metido en el pozo, vendido como esclavo, en la cárcel. Pero había un propósito. Mira, Dios no permite nada en nuestras vidas que no tenga un propósito de bien. Y mira lo que pasa en este momento maravilloso. Cuando José entiende los propósitos del proceso de su vida, de haber sido cambiado radicalmente, de ser el consentido, a pasar por todos los procesos. Mira, Génesis 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles, dice, para preservarlos en posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá a ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mira qué maravillosa palabra. José reconoce que el proceso fue difícil, pero fue con los propósitos de Dios. Fue para cumplir con los propósitos de Dios. Mira a los hermanos sorprendidos, porque Él no está para acusarlos, sino está para enseñarles, instruirles que todo lo que Dios permite obra para bien. Y se los dice, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarlos sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Entonces, amado hermano y hermana, siervo y sierva del Señor, si han habido cambios radicales en tu vida, dale la gloria al Señor, porque sus propósitos son de bien, para modelar su gloria. Y mira lo que Él dice, así pues no me enviaron acá ustedes, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Qué maravilloso es reconocer que nada sucede que no tenga un propósito divino. Y en este caso, este gran testimonio, vuelvo al punto, de José, no fue fácil pasar por ese proceso, dejarlo todo, dejar su comodidad, el ser el consentido, como lo decía, y pasar por los procesos del pozo, ser vendido como esclavo, de cárcel y más. Él entiende que todo lo que Dios permite obra para bien y se los hace saber a sus hermanos. Dios no permite, escucha esto, nada que no tenga propósito de bien para nosotros. Y José lo sabe. Otro de los ejemplos, Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿De quién hablamos? De Saulo. Recordemos que cuando Dios envía al profeta para que ore por él, él le dice, no puedo hacerlo. ¿No has escuchado de él lo malo que es, todo lo malo que ha hecho? Y mira, el Señor le dice,
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto padeció Pablo? ¿Cuánto sufrió Pablo? Para enseñarnos, para modelarnos, ¿sabes? Los momentos más difíciles en la cárcel, a punto de esperar el ser muerto. Y él escribe, él exhorta, él respalda la obra de Dios. Entonces, nada nos sucede, nada sucede. Vuelvo a esos cambios radicales. Que no tenga Dios un propósito si realmente estamos apegados a su palabra y queremos hacer su voluntad. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 en adelante. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Quién lo dice? Pablo. Siendo libre. Porque ciertamente sabemos que todo ser humano, incluyéndonos, como cristianos, tenemos el libre albedrío. La decisión de hacer o no hacer. Pero que de todo lo que hagamos daremos cuentas. En este caso, mira lo que dice Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Mira qué maravilloso. Me he hecho siervo de todos. Aleluya. Qué maravilloso es llegar a ese punto de entendimiento. Mira lo dice. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como yo, si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Qué maravilloso es un enviado de Dios, un siervo de Dios, que está donde está, sigue siendo de bendición. Y aun cuando tenga la oportunidad de trascender, o de subir de nivel, o de puesto, sigue siendo el mismo, de servicio, en servir, en ser de bendición, en ser de respaldo. Y Pablo lo decía, yo no tengo obligación, lo digo con mis palabras, no tengo obligación con nadie, pero me bajo al nivel de la necesidad para estar y ser de respaldo a los que me necesitan. Mira qué maravilloso es esto, lo decía en su momento, que de pequeño tenía la idea de que no se podía acercar uno al pastor, porque él es mega santo y con traje y en el lugar alto no podía uno acercarse a él. Y realmente me impacta siempre el hecho de saber cómo anduvo Jesucristo. En medio de todos, donde estaba la necesidad, en medio de los leprosos, en medio de aquellos enfermos, en medio de los necesitados, en medio de los endemoniados, andaba Jesús. Siempre como ese medio de bendición. Y Pablo lo entiende bien, porque dice, yo no tengo, vuelvo a mis palabras, no tengo la obligación con nadie. Sin embargo, lo hago por ayudar, por respaldar, por rescatar. Porque mira lo que dice al final de este pasaje. 1 Corintios 9, 22. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Qué maravilloso es saber que estamos donde estamos y que pasamos por esos procesos de cambios radicales. Porque Dios quiere situarnos donde Él va a utilizarnos para bien, donde vamos a ser de bendición. Así que vuelvo a ese punto. No creas que estás trabajando donde trabajas por casualidad. No creas que estudias donde estudias por casualidad. No creas que pasas por las calles donde pasas por casualidad. No creas que ahora estás viviendo donde estás viviendo por casualidad. Dios quiere glorificarse a través de tu vida. Dios te envió como esa luz y sal con propósitos definidos. Pero tenemos que aceptarlos y tenemos que creerlos de esa manera. Mira esto. Seguimos con Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vuelvo al punto. Que no dejamos de hacer o no sufrimos esos cambios tan radicales por nada. Todo tiene un propósito. Filipenses 3, 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira qué maravilloso llegar a ese punto.
de decir, muy bien, Señor, cambió mi vida radical. Hubieron cambios, hay cambios todo el tiempo. Que antes se suponía o se creía que estaba en mejor posición, nada me faltaba. Ya tenía una rutina, ya tenía una costumbre, ya tenía un hábito, ya tenía un sueldo. Pero ahora me has llevado a otros tiempos, a otros espacios. Y te doy gracias porque te estoy sirviendo de bendición. Y todo lo que consideraba lo más importante para mí aún, en profesión, u oficio, o trabajo, que lo dejé por servirte, Señor, vale la pena. Y como decía Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, porque sabes, el deseo y el propósito es que cada día conozcamos más de Dios, seamos más de bendición donde quiera que estemos. Y si este año comenzó también nuevamente con cambios radicales, demos la gloria al Señor, porque vamos en Él a encontrar los propósitos de lo que nos corresponde hacer, para que Él se glorifique. Y recordemos, el trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que se siembra se cosecha. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos exhorta Pablo a los filipenses, para nosotros también, que debemos de tomar la misma actitud que Jesús tomó. No se aferró a lo que tenía, a lo que hacía, y como dice la palabra, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vino a hacerse humano, vino a hacerse hombre, a padecer, a sufrir, a sentir, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Vino a servirnos a nosotros. Vino a servirle a los pecadores, mira esto, para convertirles. Qué maravilloso ejemplo tenemos, porque dejó su gloria para venir y ser esa puerta, ese camino al Padre. Dice el versículo 9, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Isaías 53:12. Por tanto, mira lo que dice la palabra. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La gloria sea al Padre. Dejarlo todo por servir a Dios. Dejar la comodidad por hacer su voluntad y ser de bendición. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Aún fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora escucha este pasaje, para mí es uno de los más cruciales en mi vida. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No se nos olvide, cada vez que hay cambios radicales, cada vez que Dios nos permite comenzar de nuevo o nos lleva a lugares inimaginables, es porque Él se glorificará. Así que no demos por perdidos, ¿sabes? El cristiano nunca pierde, lo digo de esa manera. Cada vez, cada día son nuevas oportunidades. Cada cambio trascendental en nuestra vida nos abre las puertas para aprender más de Dios, para depender más de Dios y para ser de bendición. Entonces no se nos olvide que todo lo que Dios permite, los cambios que Dios permite en nuestras vidas, van a ayudarnos para ser mejores hijos de Dios, para ser mejores siervos de Dios y para ser de bendición en todo lugar. Entonces, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Vuelvo a ese punto, no creo en las casualidades. Estoy convencido que todo lo que Dios permite en nuestras vidas, los cambios radicales o drásticos, tienen un propósito de bien, porque hay un propósito. Lo entiendo ahora, después de 24 años ya, de que Dios me regresó a este país, que Dios me regresó a esta ciudad para cumplir con un llamado y un propósito. Alguien que lo tenía todo en apariencia, que nada le faltaba económicamente, un buen puesto y más por avanzar. Pero Dios obra un cambio radical en mi vida. Y sabes, es para glorificar su santo y bendito nombre. Y qué maravilloso entenderlo, que el haber pasado por esos procesos aún en la cárcel, donde ahora doy testimonio de la mano y el favor de Dios que me guardó de la muerte, tenía el propósito de regresarme a esta tierra, a la ciudad donde nací, a la nación donde nací, con los propósitos de glorificar su santo y bendito nombre. Entonces, si Dios, vuelvo al punto, si Dios nos ha cambiado o ha permitido los cambios drásticos y radicales en este tiempo, es para que su nombre sea glorificado, para darle gloria y honra y para que encontremos, mira esto, la plenitud de nuestras vidas y nuestro propósito. Entonces, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para ser verdaderamente cristianos. Cristianos como Cristo en este tiempo, Cristo en las calles, Cristo en las empresas, Cristo en los centros de estudio, Cristo en todo lugar, en los lugares de gobierno. Y lo dice de esa manera, a los que antes conoció, porque sabes, desde que estábamos en el vientre, Él nos conoció, nos santificó y nos dio con un propósito. Entonces, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira esto, ¿qué nos espera? Por decirlo de esta manera, si confiamos siempre en los propósitos de Dios, si que cada vez que se obra un cambio radical en nuestras vidas, cambios rotundos, sabemos que todo obrará para bien porque tenemos un propósito, porque si fuimos cambiados de un lugar a otro, es que Dios se quiere glorificar. Y mira qué hermoso. ¿Y qué nos espera entonces? Justificación. Justificados pues, dice la palabra, tenemos paz para con Dios. Y a los que justificó también glorificó. Mira la obra de Dios a través de nosotros, qué maravilloso es. Escuchaba también a través de la voz de un siervo sobre la recompensa que recibiremos por todo aquello que hemos hecho, por todo aquello que hacemos todo el tiempo, aún cuando han venido esos cambios radicales, y seguimos obrando, seguimos buscando la gloria del Señor. Yo lo decía también en su momento, cuando Dios permite un cambio radical en nuestras vidas, es porque Él tiene propósitos de bien. Y cuando no los permite, es porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Recordemos, a Él no se le puede engañar. Y qué maravilloso entonces. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora mira esto. Cada vez que comienza un año, que cumplimos un año, cada vez que comenzamos un nuevo tiempo, un nuevo ciclo, debemos de estar fijos siempre que todos los cambios tienen un propósito en nuestras vidas y a través de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito cada vez que hay un cambio radical en nuestras vidas? No cambia. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, estamos donde estamos con propósitos, y los propósitos maravillosos es, mira esto, discipular, modelar, instruir a tiempo y fuera de tiempo, orar por los enfermos, interceder, pararnos en la brecha a favor de nuestra ciudad, de nuestra nación. No es por casualidad que estamos donde estamos. Entonces,
El propósito no cambia. Donde estemos, vamos con los propósitos de glorificar el nombre del Señor, de hablar de Jesús, de hablar de las buenas nuevas, de modelar y de guiar a las almas a recibir a Jesús como Señor y Salvador. A eso somos enviados, por eso somos movidos. Mira esto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Yo les diría sobre todo, yo lo digo así, sobre todo a modelar a un cristiano, a un hijo de Dios. En la calle, en el trabajo, en la empresa, en la universidad, en los centros de estudios, a modelar a Cristo, a presentar a Cristo sobre todas las cosas con nuestras acciones, porque recordemos que lo primero que la gente ve son nuestras acciones más que nuestras palabras. Realmente un cristiano que marque la diferencia en todo lugar. Mira esto. Entonces, y su promesa, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mira, Jesús siempre está con nosotros y va con nosotros a donde quiera que vayamos. Y qué maravilloso es saber que tenemos su respaldo y que fuimos cambiados nuevamente, que fuimos sacados de un lugar y llevados a otro para cumplir con sus propósitos. Y Él lo dice de esta manera: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 10:8. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Que en todo lugar, donde estemos, donde compartamos, donde trabajemos, donde ejerzamos una profesión, sea el lugar para, mira esto, sanar a los enfermos, orar por todos, imponer manos cuando hay necesidad de hacerlo, limpien leprosos. Mira, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras acciones, se va marcando esa diferencia en todo lugar. Resuciten muertos. ¿Cuántos están nuevamente iniciando la rutina? Cabizbajos, enojados, pendientes de los horarios y del reloj. Cuando ven a un hijo de Dios, a un cristiano, y sienten esa presencia, algo les cambia. ¿Cuántos han cambiado? Mira esto. ¿Cuántos han cambiado porque han recibido ese testimonio de un hijo de Dios, trabajando, respaldando y estando en ese lugar donde ellos están? Resuciten muertos, echen fuera demonios. ¿Cuántos lugares en su momento a los que somos enviados están bajo contaminación, bajo maldiciones, bajo pecados, bajo tradiciones y costumbres que han traído tanto mal? No somos enviados a esos lugares solamente para ser parte del montón, sino para marcar la diferencia. Y como dice la palabra, echen fuera demonios. Donde un cristiano llega convencido y convertido que está en ese lugar con un propósito, aún los demonios huyen. Las mentiras, los enredos, son echados fuera porque esa es la voluntad de Dios. Echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Todo lo que hagamos debemos de considerarlo de esa manera, porque todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y no para los hombres, no por la recompensa, sino por la satisfacción de ser de bendición y cumplir con nuestro llamado y estar en ese lugar porque Dios ha preparado grandes, maravillosas bendiciones para nosotros. Ahora bien, la exhortación, si estamos pasando ya estos procesos, si nos ha cambiado el tiempo, si han habido cambios radicales en nuestras vidas, la exhortación, Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo eran tinieblas, tiempo pasado, complicados, dando vergüenza, malos ejemplos, malos testimonios, tiempo pasado. Mira lo que dice, en otro tiempo eran tinieblas. Comencemos en verdad a glorificar el nombre del Señor, sobre todo con nuestro testimonio, haciendo lo que es correcto, buscando siempre primeramente el reino de Dios y su justicia. Mira lo que nos dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, malos ejemplos, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Seamos de bendición en estos nuevos comienzos, en este nuevo tiempo, en estos nuevos lugares. Seamos de bendición, seamos de testimonio. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Mira cómo debemos de actuar. Bondadosos, justos y siempre actuando y hablando y viviendo en verdad. Versículo 10, Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable
al Señor. Mira, acerca del amor al prójimo, vale la pena nuevamente fortalecerlo. El prójimo es todo aquel que se acerca a nosotros, lo conozcamos o no. Y que Dios permite que se acerque a nosotros para que demos testimonio de su amor y de su gloria. ¿Cuántos en su momento abren su corazón a la primera? Compartiendo, confesando sus necesidades o sus conflictos para que seamos, mira, esto es el respaldo. Entonces, comprobando lo que es agradable al Señor, recordemos, nunca se nos olvide. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es el primer mandamiento, dice, y el segundo es semejante, dice Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué agrada al Señor? Que si decimos amar al Señor, amamos a nuestro prójimo y le servimos al prójimo y aún a los enemigos, estemos donde estemos, porque Dios nos llevó a esos lugares con propósitos. Versículo 11, Efesios 5:11. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. No caigamos en los conflictos, en las malas conversaciones, en las obscenidades, en las bromas con doble sentido que ofenden en nombre del Señor. Y mira la exhortación. Entonces, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Recordemos que no hay nada oculto. Todo sale a la luz. Sobre todo los ojos de Jehová nunca se cierran, ni sus oídos, para escuchar aún nuestros pensamientos, estemos donde estemos. Que realmente nuestra manera de vivir impacte en todo lugar, porque somos hijos de Dios como cristianos. Entonces, mas todas las cosas, dice, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. ¿Qué nos dice? Muy bien, es el tiempo de servirle al Señor. Es el tiempo de ser de bendición donde quiera que estemos. Porque fuimos llevados a ese lugar, o cambiados a ese lugar, con propósitos de glorificar el nombre del Señor. Mira qué maravilloso. Entonces, despiértate. Entendamos realmente que no nos hicimos cristianos para tener un grupo donde reunirnos, o solamente por la denominación. Nos hicimos cristianos para ser como Cristo y vivir de acuerdo a la palabra del Señor, siendo de bendición en todo lugar, guiando a las almas a conocer y a recibir a Jesús como Señor y Salvador, siendo ese respaldo en momentos de necesidad. Para eso nos hicimos cristianos. Ahora bien, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Aprovechemos todo momento para que el nombre de Jehová sea glorificado allí donde estemos, ahí donde Dios nos ha puesto, ahí a donde vayamos todos los días. Aprovechemos bien el tiempo, orando, intercediendo, clamando, testificando. Mira qué maravilloso. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, si Dios ha permitido cambios drásticos en nuestras vidas, si nos ha cambiado de lugar, de espacio, confiemos en que todo tiene un propósito de bien. Aferrémonos cada día a su palabra, escuchémosla y guardémosla y pongámosla por obra y seamos de bendición. Lo digo, hay mucha necesidad allá afuera, en la calle, en el mercado, en la empresa. Hay tanta necesidad de conocer a Jehová a través de un cristiano. Y somos esos. Somos enviados a hacer luz y sal en todo lugar. Entonces, volvemos al punto. Nada sucede por casualidad. Todo lo que Dios nos ha permitido hasta el día de hoy, o estos nuevos comienzos, es para que su nombre sea glorificado, y necesitamos entenderlo. Entonces,
La exhortación final, Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta palabra es para sus hijos, para sus siervos. Dejemos la comodidad, dejemos la pasividad y aprovechemos todo momento para ir y glorificar el nombre del Señor en todo lugar donde estemos. Modelemos el reino de Dios. Porque sabes, no estamos en ningún lugar por casualidad, no fuimos enviados a un lugar o vinieron esos cambios drásticos por casualidad, sino porque Dios quiere glorificarse a través de nuestras acciones. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, estemos dispuestos para ser de bendición allí donde estamos ahora. Allí en el trabajo, en el negocio, en la empresa, en los estudios, en la calle. Sigamos siendo de bendición porque el trabajo en el Señor no es en vano. Glorifiquemos el nombre del Señor. Y quiero terminar con un agradecimiento muy especial a la familia Tash Méndez, pero en especial a mi hermano Daniel Tash y a mi hermano Joel Cuá. Fueron cambiados a un nuevo comienzo, a un nuevo proceso. Y sabes, glorifican el nombre del Señor. Yo hablaba acerca de una necesidad. Y hermano Daniel hace suya la necesidad. Dice, no estoy en condiciones, pero tengo el deseo. Quiero ayudar y apoyar. Y este hermano Joel Cuá dice, bueno, yo voy a respaldarte también si tú lo vas a hacer. Qué maravilloso es tener los oídos atentos a la voz de Dios para cumplir con su palabra y ser de bendición. Así que quiero agradecerle nuevamente a familia Tash Méndez, especialmente a mi hermano Daniel Tash y a mi hermano Joel Cuá por la siembra en el ministerio, que es siempre para glorificar el nombre del Señor. Entonces, una bendición habernos comunicado, habernos reunido para recibir palabra del Señor. Sigamos creyendo y vayamos a hacer la voluntad del Señor en todo lugar. Bendiciones.